Buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida al 42º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Alejandro Lloris y tengo el agrado de estar moderando este debate donde conversaremos sobre la vida de Erasmo de Róterdam. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos importantes que rodearon la vida de uno de los grandes eruditos del Renacimiento nórdico. Erasmo de Róterdam vivió entre 1466 y 1536. Fue un humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés, considerado el príncipe de los humanistas del norte de Europa. Fue autor de importantes obras en latín. El siglo XV inaugura un nuevo paradigma en la historia de la humanidad. La sociedad medieval se encuentra en crisis, los esquemas irán variando sustancialmente, desde formas feudales hasta florecimiento de las nuevas ciudades. Todo eso desembocará en la formación de los estados nacionales. Con el Renacimiento comienza el concepto autorreferencial de modernidad. Ligados a las capacidades humanas, se asisten a 2 grandes acontecimientos: el descubrimiento de América en 1492 y la toma de Constantinopla por los turcos. Al cambio del rumbo científico del siglo, acompañará la terminación de un poder hasta entonces considerado absoluto y la ruptura del mundo espiritual. Italia y los Países Bajos se incorporan rápidamente al mundo moderno. España retardará su ingreso a la modernidad. Francia había adquirido las características de gran potencia desde la finalización de la Guerra de los 100 años, entre 1337 y 1453, a cuyo término florece el sentimiento nacional, que tiende a la unidad política, proceso que culminará con el reinado de Carlos VIII, con la incorporación de Bretaña. En Inglaterra, la institución del Parlamento, luego de la guerra dinástica de las Dos Rosas, manifiesta su tendencia hacia el absolutismo. En Alemania, Federico II clausura la serie de emperadores medievales, luego de la crisis del poder imperial y la consolidación de la Liga de Ciudades. En Rusia, luego de llegar a la cima de la unificación nacional, comenzado en 1325, pero cimentado por Iván III el Grande, el zar es el representante de Dios y su misión es la creación de un imperio que reúna todas las tierras rusas. Frente a este panorama, la Edad Media y la Edad Moderna adquieren connotaciones diametralmente opuestas. El teocentrismo, a través de la escolástica, irá cediendo posiciones como único método fuente de indagación frente al antropocentrismo. Por sobre la afirmación de los principios de autoridad de los textos de la escuela, se logran conocimientos racionales y predomina el individualismo. La ciudad terrenal absorbe más que la ciudad de Dios en términos agustinianos. Se asiste a un periodo de formación de monarquías absolutas, la burguesía predomina, Galileo y Descartes consolidarán las bases de la ciencia moderna. El pensamiento moderno se caracteriza por la búsqueda de la verdad mediante el libre examen que cree en la autonomía del mundo de la cultura, que adquiere una totalidad más laica. El más rápido desarrollo de las ciencias naturales a través del método experimental. Aquí aparece una profunda revolución religiosa con la subsiguiente división confesional. La reforma protestante será encabezada por el alemán Martín Lutero y el francés Jean Calvino. La renovación religiosa llegará también con el humanista holandés Erasmo de Róterdam, que si bien no se sumó a la reforma, fue un espíritu crítico con la Iglesia, al censurar su relajación de costumbres y su excesivo formalismo y ostentación. Defensor de una religiosidad más auténtica e intimista,
Fue el autor de Enchiridion y del famoso Elogio de la Locura, obras que ejercieron una gran influencia en el mundo renacentista. Sus ideas calaron en muchos autores, Cervantes entre otros, originando el erasmismo en España. En el mismo lineamiento, el humanista inglés Tomás Moro entre 1478 y 1535 y el valenciano Luis Vives entre 1492 y 1540. La Contrarreforma llegará a consolidar la autoridad pontificia a partir del Concilio de Trento, entre 1545 y 1563. Nueva forma de vida que tenderá a nuevos ideales, recreando los de la Iglesia Católica, incorporando la elaboración definitiva de la doctrina para oponerlas a los reformadores. En el día de hoy celebramos el natalicio de uno de los personajes más controvertidos e influyentes de la época. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes. Paola dos Santos es máster en Ciencias de la Educación y docente de idiomas inglés e italiano. Hugo Kuhlmann es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Derecho de Empresa, columnista, asesor de empresas, bibliófilo, liberal y republicano. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, así en el final de las exposiciones se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos. Le damos la palabra entonces a Paola dos Santos. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar de vuelta aquí con la gente del Club de la Libertad. Y bueno, hoy vamos a hablar de un referente muy particular. En mi caso, es de mucho agrado desde la juventud, incluso antes de ir adentrándome un poco en lo que hace al liberalismo que conocemos hoy. Recuerdo que cuando tenía 18 años me regalaron un libro que era justamente el Elogio de la Locura, y ahí fue que conocí a Erasmo de Róterdam y me atrapó justamente la forma jocosa en la que, con la que la locura comenzaba a enseñarme a ver desde otro punto de vista diferentes situaciones y diferentes estilos de personalidades que nos habían rodeado a través del tiempo siempre. Bueno, yo quisiera iniciar esta disertación con una frase que me gusta mucho de Erasmo, que dice: solo pido que alguien quiera entender lo que he escrito. Alguien honesto y abierto que esté dispuesto a comprender sin prejuicios que le lleven a una falta de interpretación. Y voy a esto porque justamente como seres humanos estamos muy expuestos siempre a, a lo que hacen a los prejuicios que nos rodean, que nos hablan desde el exterior, que lo asimilamos, lo transformamos a la manera que nosotros queremos entender. Muchas veces incluso académicos se han dispuesto de esa manera. Entonces viene Erasmo y nos muestra que existe un panorama mucho más flexible de entendimiento. En el caso de él era un sacerdote, era un creyente justamente, pero por sobre todas las cosas era un defensor de la libertad. Entonces, yo soy una convencida de que si vamos a defender a la libertad, como creo que es el caso de todos aquí que estamos, necesitamos primero liberarnos de esos prejuicios, lo cual no significa ser una persona siempre neutra o siempre sumisa, sino que tener la objetividad y el entendimiento. Entonces, Erasmo, como lo había dicho Alejandro en la presentación, nació en Róterdam en el año 1466 y él nace como un hijo ilegítimo de un sacerdote
y de una familia de médicos, ¿verdad? De la hija, la madre, en este caso, era una hija de médicos. Entonces, en ese contexto histórico, la ilegitimidad del hijo o el bastardo, digamos, el hijo nacido fuera del matrimonio, estaba siempre supeditada a prejuicios sociales que lo hacían a Erasmo, digamos, o sea, lo hizo una persona un poco más cerrada, ensimismada, no tenía en ese momento ciertos derechos como otros hijos legítimos, pero fue abriendo su camino a través de la historia y a través justamente de los conocimientos que él fue adquiriendo, no solamente académicos, sino que a través de las experiencias vividas in situ en cada lugar en donde estuvo aprendiendo algo en la vida. Luego, en el año 1478, quiero hacer este contexto, unos años después nada más, nace una persona que fue, digamos, un referente para él, una persona que se hizo mejor amigo de él, que tiene mucho que ver en el progreso mismo de Erasmo, que fue Tomás Moro, con quien Erasmo va a colaborar después justamente para su gran obra, que sabemos cuál es, luego vamos a hablar, seguramente el señor Hugo Cullmann va a introducir un poco más en eso a través de la historia. Después tenemos en el año 1487, Erasmo hace una incursión en el monasterio agostiniano desde Stein. Es la primera vez que él ingresa al monasterio para ser justamente sacerdote. En el 1492 ocurre un hito histórico, que son cuando los reyes católicos justamente conquistan la parte de Granada. ¿Y qué pasa también en el 1492? Colón descubre América. Todos estos contextos se dan para hacer brechas históricas en donde comienzan a dilucidarse ciertos aspectos que hacen también a lo que conocemos parte de lo que es el humanismo. Descubrimientos, cambios sociales, el inicio de cambios de mentalidades y justamente en la quiebra de estas relaciones entre los cristianos, ¿verdad? Con lo que hace a Martín Lutero, con quien justamente la historia dice que Erasmo se enfrenta, pero no es de esa manera, sino que Lutero justamente no pudo encontrar en Erasmo de Rotterdam esa afinidad que él necesitaba para lograr su objetivo, porque Erasmo siempre mantuvo una postura objetiva, por más que compartía ciertas nociones o ciertas ideas con Lutero. Y ahí va el desencadenamiento de una parte de Erasmo, de tantas que tiene, que es la que para mí brilla muchísimo, que es la crítica que él hace al fanatismo, como que el fanatismo lo considera él como un vicio humano. Él era muy creyente, lo considera un vicio, hace una crítica radical en cuanto al fanatismo de la ignorancia. ¿De dónde proviene el fanatismo? De la ignorancia con la cual nosotros los seres humanos nos manejamos. Y este fanatismo se convierte justamente en la raíz de todos los conflictos humanos que podemos tener, en la raíz de todos los males que vemos alrededor de nosotros todos los días actualmente. Y esto es algo que todavía el ser humano, por supuesto, no ha podido erradicar de su ser, de su espíritu, como decía Erasmo. Entonces, él se plantea una posición neutral en muchas cuestiones. Habla de la libertad, habla digamos, de lo que hace al libre albedrío, como lo conocemos actualmente, no solo desde la dogmática teológica, sino que desde la filosofía misma. Erasmo recurre justamente a los griegos, a la literatura griega, a todo lo que hace a los clásicos y retoma a sus estudios convencido de que puede dar una chance a ciertos cambios de mentalidad con los cuales no se podía lidiar en ese entonces con la iglesia, con el clero. Y comienza a debatirse él mismo a lo que hace esos cambios de mentalidad. ¿Por qué
el ser humano en ese momento, digamos, de la Edad Media para atrás, estaba tan ciego y tan ideologizado en ciertos aspectos con un lenguaje que ni siquiera lo entendía. Realiza traducciones, se da cuenta de ciertos cambios que existen, comienza a escribir un montón de obras de las cuales podemos pasarnos días enteros hablando. Como les dije, una de ellas es El elogio a la locura, que Tomás Moro se quedó impactado justamente al leerlo y se publica en masa. Esto justamente ayudado por lo que es la incursión de la imprenta ya en ese entonces. También escribe una obra que me gusta muchísimo, que es del Libero Arbitrio, que fue justamente una obra que hace, digamos, en contrapartida a lo que Martín Lutero escribió también en ese momento. ¿Qué pasaba con Erasmo y la libertad? Erasmo decía que la libertad era aquella parte de la voluntad del ser humano que lo podía posicionar como un hijo de Dios. El verdadero evangelio se encontraba en uno mismo, la raíz de toda la palabra de Dios, de todo lo que aprendimos de Jesús, o sea, de la historia de Jesús en adelante, estaba en uno mismo. Y Dios concedía la libertad, o sea, el tesoro más valioso que tenemos los seres humanos, a una libre decisión de nosotros y no de Dios. Entonces el ser humano tenía dos caminos, ya sea del bien o del mal, para poder decidir sobre su propia vida y de esa forma, de acuerdo a sus decisiones, ir a acercarse hacia lo que es el evangelio, a la palabra de Dios. Cosa que obviamente en ese entonces estaba muy mal vista, porque el ser humano para la iglesia en aquel momento estaba solamente delimitada a un solo camino, a una sola imposición, que era seguir estrictamente un dogma cristiano. Sin embargo, no se hablaba de libertad, no se hablaba de libre arbitrio. Y viene Erasmo como un defensor de la libertad a tocar estos temas y obviamente se destapa una olla en donde comienza justamente el clero a desesperarse, a tener un poco de miedo, a asustarse, comienzan los intentos de censura a Erasmo. Entonces, ¿qué ocurre? Erasmo, en vez de retroceder, él sigue avanzando. Él fue una persona convencida de que para que el ser humano, el hombre, sea un verdadero hijo de Dios, debía ejercer su libre albedrío o su libre arbitrio y debía entender el evangelio de Jesús en claves de libertad, no de ninguna imposición. Si trasladamos estos conceptos filosóficos y también teológicos a la educación moderna, que es mi ámbito, nos encontramos que nuevamente han pasado siglos y todo lo que pudimos haber estudiado en algún momento sobre Erasmo y la forma de integrarnos a la parte académica, a la parte filosófica, no se ha realizado en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque en algún contexto de la vida, de la historia, cuando esta educación estaba tomada por parte del clero, ahora resulta que está tomado por un Estado que muchas veces se hace llamar laico o como sea, pero nuevamente nuestra libertad se encuentra en manos de otras personas que están decidiendo. Como decía justamente Pericles, el idiota no es el idiota, el que tiene un retraso mental en sí. El idiota es aquella persona, aquel ser humano que sabiendo que es responsable de sus actos, delega a otra persona el poder para que pueda decidir o hacer lo que él puede hacer. Entonces, el problema real que acarreamos desde siempre es justamente esa imposición contra la cual Erasmo y otros filósofos, otros defensores de la libertad a través de la historia siempre han defendido esta posición y todavía quizás muchos las entendemos, pero no podemos desligarnos de esas cuestiones por imposiciones a las cuales lastimosamente vivimos sometidos y contra las cuales vamos luchando en grupos, de forma individual.
Y es muy interesante cuando Erasmo hace esta crítica radical sobre la ignorancia y el fanatismo. Incluso habla de los turcos, porque en ese momento de la historia los turcos eran vistos como unos bárbaros. ¿Y qué dice Erasmo? ¿Quién realmente es el bárbaro de la historia? ¿Los turcos que hacen la guerra o realmente nosotros que no entendemos lo que significa la verdadera palabra de Dios en nuestra razón con el uso de nuestra libertad? Y entonces él iba contra la corriente absoluta de todos en ese momento. Su amigo era Tomás Moro, que justamente sabemos cómo terminó muerto por haberse opuesto a ciertas cuestiones con las cuales no estaba de acuerdo. Ejerció su derecho a ser libre, pero le vino la muerte. Y a veces nos ponemos a pensar nosotros, ¿qué ocurre cuando queremos ejercer ese libre albedrío, esa potestad que tenemos como seres humanos? Días pasados estuve viendo una noticia de un director de música ucraniano que por negarse a dar un concierto a unos militares rusos, tengo entendido que ingresaron a su departamento y lo mataron. Entonces el ser humano como que se constriñe un poco y vuelve a ceder a ciertas imposiciones o a ciertas cuestiones dictatoriales, incluso en muchos países, para no perder la vida. La pregunta que yo me hago siempre es, ¿hasta qué punto somos libres o no? Erasmo decía que la libertad es una sola, la libertad es una general y deviene de lo que hace a la libertad individual de cada uno, como un sistema. Entonces, si somos tan libres, ¿será que podemos sacar a flote siempre y mantener esa libertad colectiva que tanto anhelamos o que muchos lo ven de acá en adelante como una utopía? ¿Qué pasa cuando en uso de nuestro libre albedrío incluso resultamos en la calle por imposiciones estatales, quedamos en la lona como mendigos o terminamos muertos incluso? Yo creo sinceramente que la libertad, como decía Erasmo, es una sola. Incluso si deviene la muerte, podemos decir que hemos tenido la facultad y la grandeza de poder ejercer hasta el último momento nuestro libre albedrío y que somos personas libres. El miedo que actualmente muchos tenemos de no hablar, de no ejercer nuestro derecho a la libre expresión, de no parar la pelota y pensar objetivamente sobre las cosas, porque muchas veces estamos sesgados de fanatismo, estamos sesgados de prejuicios, y mismo en nuestra lucha, porque en la época anterior, en la época en la cual vivía Erasmo, esa lucha se disipaba entre las personas que estaban saliendo justamente de los dogmas y del oscurantismo de la Edad Media y comenzaban a abrir la mente contra el clero. Actualmente tenemos una lucha más grande que también deviene de una dictadura no precisamente clerical ni religiosa desde mi punto de vista, sino que estatal. Y la educación en este sentido, queridos amigos, es un arma muy importante en esa lucha. Y creo que justamente el retorno a los clásicos, muchos dirán que es algo muy obsoleto, pero yo de repente pienso en un mundo, como decía Erasmo, de un retorno a los clásicos, de entender, no solamente leer o recitar todo lo que hace la filosofía clásica, entender el sistema de la mayéutica, cómo hablar a los jóvenes. No es decir no, o esto no está bien, o no pienses así porque esto. Es preguntar siempre el por qué uno cree que se puede encaminar hacia ese punto. ¿Por qué? Quitar justamente la razón del espíritu de cada uno para que cada uno sienta y comprenda qué es lo que está bien, cuál es la percepción del mundo que tiene. Justamente Erasmo de Rotterdam hizo esto
Y mismo él como sacerdote, como creyente fiel de la palabra de Dios, se marcó en un punto, en un centro, y como dije, no fue una persona sumisa, fue una persona objetiva total, y demostró a muchas personas con sus obras que se puede ir más allá de lo que es la imposición, se puede utilizar al libre albedrío como un arma para encontrar la libertad individual y sobre esto la libertad colectiva que necesitamos en este caso cada uno como nación. Argentina, Paraguay, ¿por qué estamos tan dispersos? ¿Por qué existen ideologías con las cuales nos confrontamos? ¿Por qué no podemos pensar todos diferentes y encontrar un punto neutral? Porque justamente estamos sesgados por fanatismos, estamos sesgados por prejuicios, estamos sesgados por la ignorancia también de no investigar, de no preguntarnos a nosotros mismos cuál es la proyección que queremos para la vida. Ahí entra el elogio a la locura, justamente, que parecería algo simpático cuando comenzamos a leer, pero quienes lo leyeron, les puedo asegurar que en algún personaje se han identificado. Y esa teoría del espejo, cuando lo leemos y nos choca, eso es lo que tenemos que agarrarlo y exprimirlo y analizar qué es lo que esa locura, esa estulticia nos está queriendo decir. Que te hable como la voz de la conciencia, incluso de forma irónica, para poder dilucidar de cuál es nuestro error, cuál es nuestra equivocación y por qué estamos caminando por ese sendero. Generalmente no lo queremos hacer, nos enfrentamos hacia rivales políticos, rivales académicos, pero la verdad es que en nosotros está esa respuesta y el que a nuestros rivales o a nuestros enemigos, incluso ideológicos, los podamos estirar hacia nosotros y podamos aprender a trabajar juntos, es una cuestión, un trabajo, una instrucción individual de cada uno. Entonces, yo quisiera dejar este aporte en lo que hace a la educación, porque para mí es mi área y es un arma súper importante y muy necesaria y muy carente también que veo tanto en Argentina como en Paraguay mismo. Y quisiera invitarlos a que se autoanalicen y si son docentes o son padres, son amigos de jóvenes, que lo inviten a través de la filosofía y que los inviten a través de la mayéutica a estudiar el verdadero significado de lo que hace a la libertad. Porque la libertad no es la imposición de una ideología, no es seguir a una bandera, ni es querer imponer a los demás solamente lo que uno cree que en un área se encuentra bien. Es una generalidad que debe ser tolerada en conjunto, que debe ser comprendida y que tiene que ir siempre con un feedback, con una retroalimentación, con un punto de quiebre y un impulso para volver a avanzar. Esa es la educación que necesitamos, que lastimosamente incluso Erasmo ya nos ha enseñado hace siglos atrás, pero todavía no la podemos canalizar porque lastimosamente se encuentra en manos del Estado, que nos quiere ver hasta ahora ignorantes a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Paola, por tu aporte. Le vamos a dar la palabra a continuación a Hugo Pullman. Adelante, Hugo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y la atención. Erasmo es una enorme paradoja, porque de ser una de las personas más prestigiosas, más respetadas de su tiempo, en la actualidad prácticamente se lo ignora. Y de su enorme vastedad de obras, solo se conoce una, que es el Elogio de la Locura. Del resto prácticamente no se lee ni se edita. Me costó conseguir obras de Erasmo. Hay un biógrafo de él, Stefan Zweig, que trata de darle un consuelo a esto y dice que es como los cimientos de una casa. Uno vive en la casa y nadie piensa en los cimientos, pero están ahí. Entonces, aparentemente Erasmo sería como los cimientos de nuestra civilización occidental. Y me parece interesante asomarnos en este sentido a Erasmo, porque, digamos, Erasmo podría ser
caracterizado como el primer intelectual de la historia de Occidente. Intelectual en el sentido de, por ejemplo, como lo define Paul Johnson, ¿sí? Como una especie de sacerdote laico, preocupándose por la humanidad para que la humanidad aprenda a ser mejor, y que obviamente tiene trascendencia pública. Y es el primero porque Erasmo, su enorme prestigio lo tenía a pesar de no pertenecer prácticamente a ningún factor de poder del momento. No pertenecía a ninguna estructura religiosa, si bien era sacerdote, ni el hábito llevaba. No pertenecía a ninguna estructura política ni militar, no tenía ascendencia aristocrática, de forma tal de que su prestigio se basaba solo en su labor personal, en su autoformación individual. Zweig dice que es probable que haya sido el intelectual más importante prácticamente durante 100 años. Su influencia, hay gente que exagera un poco, dice que sin Erasmo es imposible concebir que haya existido Cervantes. La ironía es tan fina de Cervantes está heredada de Erasmo. También en Quevedo, Shakespeare, Rabelais, e inclusive Lutero tiene una fuerte influencia de Erasmo. Ahora, otra paradoja es que nada de Erasmo, desde sus condiciones personales, podría llegar a suponer que iba a tener semejante importancia en la historia. Digamos, como todos indicaron, su origen era muy humilde, o sea, de ser un hijo extramatrimonial de un sacerdote, nacido en una zona marginal de Europa. La Rotterdam de Erasmo no es la Rotterdam que fue después. En esa época la zona más próspera de los Países Bajos era Brujas, no era Rotterdam. Y a esas cualidades tan humildes de su origen se le agregaba otra cualidad de Erasmo, que era fanático por su independencia individual. Nunca quiso, como dice Zweig, ni ser amo ni súbdito. Entonces, no aceptaba ningún cargo, ni académico, ni eclesiástico que le ofrecieron para no perder esa autonomía individual. No tenía ambiciones políticas ni académicas. Lo único que le interesaba era formarse personalmente. Y en ese sentido, sí, tenía una obsesión por la lectura, la cultura y acceder a los libros. Una anécdota en este sentido para graficarlos. Zweig dice que cuando, por ejemplo, anduvo por Italia, anduvo 3-4 años por el norte de Italia, ni se enteró que estaba Miguel Ángel, como es Leonardo, los pintores, ni los vio. Él pasó por todas las bibliotecas y después se terminó metiendo un año ahí en la imprenta en Venecia del señor Manusio aprendiendo a hablar griego. El hombre vivía entre libros, yendo de biblioteca en biblioteca. Entonces, una persona con esas cualidades, ¿cómo es posible que haya llegado a ser lo que fue? Bueno, mi hipótesis es que Europa tenía unas condiciones muy especiales en esos tiempos. El siglo XIV, XV y XVI fue bastante traumático, pero quiero destacar solo dos rasgos. Uno es claramente el Renacimiento y el humanismo, y el otro es el estado emotivo de la población en esa época. El Renacimiento y el humanismo, si bien tiene ese rasgo que destacaron, no es lo mismo el Renacimiento y humanismo italiano del Renacimiento y humanismo del norte de Europa, pasando los Alpes. El italiano es más pagano, por decirlo de alguna forma. Maquiavelo es un claro ejemplo del Renacimiento italiano, casi agnóstico. Al norte de Europa, la tradición latina se combina con la tradición cristiana. Zweig lo grafica como diciendo la tradición latina sería la forma de expresar y el contenido sería la tradición cristiana. Y en ese marco entra Erasmo, un latinista muy fino y elegante, con una profunda creencia y formación cristiana. A su vez, se estaba el estado anímico del momento. En esos tiempos, si bien hay un mito sobre la felicidad renacentista,
En realidad eran tiempos bastante oscuros. La gente creía que estábamos, en cualquier momento llegaba el fin del mundo, que estaban condenados por Dios, porque habían dos graves problemas que los angustiaban. El primero era la peste. Desde 1300 y monedas, mediados del siglo XIV, y hasta bien entrado el siglo XVI, la peste negra asoló Europa, mató casi la mitad de la población. De hecho, los dos padres de Erasmo murieron por la peste. Y a su vez, los turcos, los herejes, habían caído Constantinopla y estaban en las puertas de Viena. Los herejes iban a acabar con la cristiandad, o sea, la cristiandad estaba siendo exterminada por la peste y pudiendo haber sido eliminada por los herejes. Dios nos había abandonado. Entonces todo el mundo creía de que había un problema de decadencia moral. Y aparecen los reformadores. Uno obviamente es Lutero, pero también es Erasmo. Erasmo, con su formación académica, se lanza a una reforma moral de Europa, pero usando al cristianismo ya no como una cuestión teológica, sino estrictamente como una doctrina moral. Trata de moralizar a Europa para tratar de salir aparentemente de esa tragedia que estaba asolando a la cristiandad. Y a eso, como dijo bien Paola, su obsesión era educar. Él creía que educando moralmente a la población iban a salir adelante, y publica muchísimo en ese sentido. Por ejemplo, hace varios ensayos morales dirigidos a los chicos, cómo educar a los chicos. Es sorprendente, recomendaba no pegarle a los chicos para que aprendan. Uno dirigido a los caballeros, que sería la aristocracia, y otro a los príncipes, que eran los gobernantes, tratar de darles lecciones morales. Otra importante aporte en este sentido que hizo fue la traducción, una nueva traducción del Nuevo Testamento, que estaba en griego. En ese momento se usaba la Vulgata, pero él consideraba que tenía algunos errores, entonces hace una nueva traducción para que la gente leyendo eso pudiese tener mejor formación cristiana. Lo hizo tan bien que esta traducción se hizo allá por 1520 más o menos, y se la abandonó definitivamente en 1920, hace poco. 4 siglos duró la traducción de Erasmo como corazón de la forma de leer el Nuevo Testamento, y inclusive las obras que hizo, Lutero, utilizó las traducciones de Erasmo. Y finalmente otra línea de ediciones que saca Erasmo es unas críticas a su época, una de las cuales es claramente el elogio de la locura, pero tiene otras. Por ejemplo, hay una que se llama Los Silenos de Alcibíades. Los silenos eran unos muñequitos que tenían unas cositas adentro. Originalmente eran feos, pero tenían cosas lindas adentro. Él utiliza el sileno inverso, dice, cosas que aparentemente son lindas de afuera, que tienen cosas feas adentro. Entonces con eso muestra las miserias de los papas, habla del poder terrenal de los papas. Dice Zweig que por el 10% de lo que escribió Erasmo, otros ya lo hubiesen quemado, pero él lo hacía con una sutileza y una elegancia que hasta los papas se lo perdonaban. Y por ejemplo, en este de los silenos, tienen un título que se llama Para rey o para necio se nace. Eso dice Erasmo. O sea que la cuna no es que daba ninguna hidalguía. Tenía una ironía muy fina. Junto con Tomás Moro tradujeron a Luciano, que podría ser calificado como una especie de Tato Bores del Imperio Romano. Es muy gracioso el Luciano. Los dos utilizaron esa ironía fina y el sarcasmo, tanto Tomás Moro como Erasmo lo utilizaban cotidianamente. Y esta tradición intelectual, así irónica, se prolongó en el tiempo, pero a su vez Erasmo, además de toda esta formación, tenía un método, como mencionó Paola, un mecanismo de difusión del conocimiento enormemente civilizado, por decirlo de alguna forma. No quería ninguna cuestión confusa, retorcida. Su prosa es clarita, no tiene misticismos.
cubría una enorme cantidad de conocimientos cristianos, obviamente, latinos, y llegaba hasta los helenistas. No le gustaban los griegos clásicos, por ejemplo, lo que era la tragedia clásica griega, Esquilo, Sófocles, porque era demasiado extremo. Le gustaban los helenistas. Y esto lo desarrollaba en diálogos muy amables, esperando refutaciones, casi un precursor de Popper, que después lo imitaron, por ejemplo, gente como Goethe y como Voltaire. Ahora bien, este personaje reformador, que a su vez tenía ¿cómo se podría decir? Esta metodología de trabajo, le agregó algo adicional que también fue novedoso para su tiempo, que se podría calificar como redes de conocimiento. A ver, acá, espero que avanzo. Dice Zweig que podría ser llamado el primer europeo en sentido estricto, porque esta independencia que abogaba Erasmo, no solo que pretendía que lo saquen de cualquier estructura jerárquica, sino que también no quería pertenecer a ninguna nación. Él no tenía nación. Su nación era Europa, el primer europeo en sentido puro y concreto. Él viajaba de ciudad en ciudad hablando con gente erudita en latín. Y estableció, actualmente hay un historiador moderno, Niall Ferguson, que escribió hace poco una historia de las redes de conocimiento, y dice que lo de Erasmo fue el precursor de estas redes de intercambio de información. Y estas redes se extendían por toda Europa, desde Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Suiza, y además de obviamente por forma dialógica, utilizaban cartas. Se conservan casi 3.000 cartas de Erasmo, todas en latín. Todos hablaban latín, esa era la lengua franca. Y si bien tenía contactos con todo el mundo, su gran simpatía era por los ingleses, sobre todo por Tomás Moro y por el señor Colet. Colet asistió él a una conferencia sobre las cartas paulinas, que creía que iba a ser una homilía, y le hizo conocer el análisis histórico sobre el testamento, sobre los Nuevos Testamentos. Y eso lo sorprendió, que después lo aplicó en su traducción. Pero Erasmo, ¿cómo se llama? El gran amigo de Erasmo era Tomás Moro. Y cuando lo mataron, en 1535, para él fue funesto. De hecho, vivió unos pocos meses después y en 1536 falleció producto de la depresión, porque el mundo que él había imaginado, un mundo pacífico, en convivencia cristiana, se estaba despedazando. Ya estaban empezando las guerras de religión. Por eso dice Zweig que la gloria de Erasmo fue una mariposa, fue un momento en la historia que él disfrutó de que los poderosos de la tierra valoraban más que los poderes de la riqueza, el poder militar o los prestigios eclesiásticos, la riqueza espiritual de una persona, que fue Erasmo. Entonces, porque fue una persona ecuménica, respetuosa, alentando al diálogo, creyendo que la educación nos iba a salvar en base a valores occidentales, eran cristianos, hoy ya prácticamente todo Occidente los participa. Creo que merece ser recordado y homenajeado el bueno de Erasmo como sí, una parte de los cimientos de Occidente. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, también por tu intervención. Recuerden que también pueden dejar sus preguntas ahí en el chat, si tienen alguna para poder realizar a los expositores y que los mismos puedan ir desarrollando naturalmente las respuestas a las preguntas que se formulen, ¿sí? Por el momento no estamos teniendo. Hay allí, por supuesto, expresiones tanto hacia Paola como hacia Hugo por su muy buen nivel de desarrollo en cada una de las exposiciones, ¿sí? Allí Daniela dice, Erasmo, un defensor de Europa, igual que Stefan Zweig. También aquí Santiago hace la pregunta, tanto para Paola como para Hugo,
si Elogio de la locura es su obra principal, o hay alguna otra que sea la referente de Erasmo. Del libro Arbitrio y Elogio de la locura son las más conocidas, y lo que pasa con el Elogio a la locura es que es un libro que se terminó rapidísimo, se escribió en un tiempo récord y tuvo una salida masiva a través de la imprenta y causó justamente mucho furor porque llegó a reyes, llegó justamente al clero, y era como leer, dirían en ese entonces, o sea, que te llegue una revista de Playboy. Era algo así impactante, era algo que se tenía que censurar, era algo imposible. Entonces fue un choque moral y sociológico en ese momento, lo que causó más todavía porque era un libro escrito en primera persona. ¿A qué voy? Que la locura o la estulticia era la que hablaba en primera persona y se refería de forma irónica a todos los roles principales de la sociedad. No se salvaba nadie, estaba el hombre, la mujer, el sacerdote, el rey, el príncipe. Entonces, como le dije hace rato, era algo que cuando uno lee actualmente igual se toma por aludido cuando encuentra ahí un choque de repente, es decir, ¿está hablando de mí o te molesta un poco lo que lees? No es algo así muy gracioso del todo, porque uno se refleja en ese libro. Y para esa época era un choque mucho más brutal de lo que es ahora que somos un poco más libres y un poco más abiertos de pensamiento. Muchísimas gracias, Paola. Hugo, ¿querés hacer algún aporte Sí, sobre digamos, la hay obra en sí? varias obras de Erasmo se pueden bajar por internet, están en PDF, hay extractos bastante cortitos. Y si no, también está, por ejemplo, que se llama Adagios del Poder y de la Guerra, de Editorial Alianza, que es una edición nueva, bastante linda. Tiene toda la parte de los chilenos, es una compilación bastante muy bien hecha. Y después hay otra de Edasa, de la editorial Edasa. Esta tiene edición bastante linda, Apotegmas de Sabiduría Antigua. Utiliza, lo que hace Erasmo muchas veces son paráfrasis, o sea, utiliza, por ejemplo, acá lo utiliza Sócrates, pero habla él. Entonces, cuando habla de paráfrasis, por ejemplo, cita cosas que supuestamente dijo Sócrates. Sócrates no queda resto que haya dicho nada, salvo lo que cuenta Platón, pero él le hace decir cosas a Sócrates acá muy interesantes. Estas son las dos obras impresas que yo conseguí, además del Erasmo, del Elogio. Pero hay otras sobre el matrimonio, por ejemplo, hay otras sobre el príncipe y para educar a un príncipe cristiano, algo así se llama, o a un caballero cristiano. Esos también están en PDF. El del caballero es curioso porque lo escribió a pedido de una señora que su marido era bastante basura, entonces él le hace una obra muy elegante para recomendar cómo se tienen que comportar los hombres con su señora. Era una persona que para su época tenía un gran cariño por las mujeres, que no, en esa época no eran precisamente muy apreciadas. Erasmo, digamos, un precursor del feminismo también. Muchísimas gracias, Hugo. Al respecto, a ti también hay una pregunta para ti, de parte de Enrique, que dice, ¿valorás a la Europa actual como Erasmo de alguna forma lo hizo? ¿Una región sin fronteras y en libertad? Yo creo que sí. Hay un historiador contemporáneo, Jat, que escribió un libro que se llama Posguerra, es un mamotreto enorme así, que justamente pondera a la Europa que nació de la Segunda Guerra Mundial como la primera Europa realmente ecuménica, pacífica, que realmente representa los valores erasmianos. Hay muchos programas que se llaman de Erasmo de Rotterdam. Creo que un programa español público de becas que hace que manden gente a otros países de Europa para estudiar. Yo creo que la Europa actual es lo más parecido al ideal erasmiano. Muchísimas gracias, Hugo. Bien, en función a que no hay más preguntas en el chat,
vamos a proceder a darles a cada orador un tiempo de 1 o 2 minutos para que puedan hacer una conclusión sobre lo que ha sido la exposición que han dado y, por supuesto, dar el pertinente cierre de dichas conclusiones, ¿sí? Empezamos contigo, Paola. Ok, bueno, me encantó la disertación de Hugo, un pasaje histórico que realmente se necesita estudiar en todos los niveles de ser posible, no solamente como parte de una materia llamada historia, sino que deberíamos hacer una comprensión lectora y hacer paréntesis comparativos de lo que era antes y lo que tenemos ahora. En dónde evolucionamos y en dónde estamos involucionando y qué podemos hacer al respecto, plantearnos como sociedad, como individuo y como sociedad. Entonces yo vuelvo a lo que es la educación, justamente los silenos que había mencionado Hugo al respecto. Hace una paradoja muy bonita, Erasmo, en este sentido, sobre estos monstruitos, así que lo veíamos y tenían una forma así, una estatuilla feíta o que de repente asustaba, pero el verdadero concepto de esos silenos era la espiritualidad de uno, lo que llevábamos adentro. Y más allá de lo que es la espiritualidad, algo que a mí me llama mucho la atención, para mí es un don divino, para el creyente lo llama de esa forma, es el uso de la razón que tenemos y esa conciencia que también a veces la ponemos a prueba y la empeñamos. Siempre me resulta simpático pensar en cómo duermen tranquilas las personas que saben que la conciencia le está hablando sobre un punto en específico y no se permiten hacer nada al respecto. Entonces, hay una frase que me encanta de Osho, que yo llevo mucho al plano actual, a nuestro activismo desde cada uno de nuestros puestos, ya seamos políticos, activistas, académicos, y es un punto muy principal que a veces lo olvidamos, incluso como educadores. Decía Osho, el maestro quería que un monje, un discípulo, deviniera jefe de un nuevo monasterio que estaba por abrir. ¿A quién iba a enviar? ¿A quién iba a ser guía allí? ¿A un hombre con mucha filosofía en la mente? ¿A un hombre capaz de hablar, discutir, argumentar? ¿A un hombre de libros? ¿A un hombre de saber? ¿O a un hombre espontáneo? Tal vez este hombre espontáneo no sepa mucho, tal vez sea una persona simple, tal vez no sea un intelectual, pero será total. El hecho de que muchas personas no se puedan considerar como unos intelectuales o nosotros no lo podamos ver como unos intelectuales, unos grandes políticos, no significa que esa persona pueda realizar acciones que construyan muchísimos peldaños para esta sociedad. Y lo único que voy a acotar siempre es que desde el puesto, el lugar de cada uno donde estemos, la educación es la base para todo, porque seamos lo que seamos, todos construimos juntos la libertad, desde donde nos toque y con nuestro libre albedrío siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Paola. Le damos también su minuto de conclusión a Hugo. Muchas gracias. Mencioné a Stephen Zweig. Creo que fue la mejor biografía de las que leí. Se llama Triunfo y Tragedia. Porque la vida de Erasmo, que se puede hacer un paralelo con la vida de Zweig, nos muestra de que uno puede hacer todo lo posible para lograr la vida, la convivencia pacífica con algo de libertad, pero que las amenazas no solo que están todo el tiempo presentes, sino que pueden ser letales. Erasmo convivió, como dije, en una Europa que duró hasta 1520, no más. Después empezaron las carnicerías por religión y mataron a casi todos sus amigos
en nombres de fanáticos, fanáticos de todos los colores, de los dos lados. En ese momento no se sabía de qué lado estaban los buenos. Y también le pasó a Zweig. Zweig cuenta en sus memorias, que se llama Memorias del ayer, Memorias de un europeo, que cuando él se juntaba con su familia, era una familia judía que vivía en la Viena austrohúngara, se juntaban todos sus parientes y todos hablaban, como tenían uno en cada punta de Europa, hablaban 4 o 5 idiomas en la mesa familiar. Todos hablaban, todos se comunicaban, todos tolerantes. Bueno, el imperio austrohúngaro fue barrido por los fanáticos. La Europa esa de convivencia de principio del siglo XX, que duró también hasta 1910 más o menos, fue barrida por fanáticos. Entonces, es bueno acordarse de Erasmo, pero también tener en cuenta quienes acabaron con la cultura erasmiana. Los fanáticos no necesariamente tienen que estar equivocados, basta con que sean fanáticos. El fanático siempre es una mala forma de convivencia, aun cuando digan que son defensores de la libertad. Los fanáticos son peligrosos en todo sentido. Entonces, a Erasmo lo mataron gente que defendía supuestamente la palabra de Dios. No lo mataron, pero su legado fue exterminado. Entonces, como destacó bien Paola, Erasmo, si bien nos hace ver la ventaja del ecumenismo, también nos pone nos advierte del enorme riesgo que los fanáticos tienen en la convivencia humana, especialmente en Occidente, cuando los fanáticos dicen que la tolerancia y el ecumenismo es un signo de decadencia. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Hugo, a ti. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Paola y Hugo. Por último, también quisiéramos extender el agradecimiento a la Cátedra Alberdi y la Fundación Cívicos Republicanos que han estado colaborando con nosotros. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje donde se conversará sobre el estadista estadounidense y padre fundador que se desempeñó como primer vicepresidente y segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, el día sábado 29 de octubre por esta misma plataforma a las 18 horas. Que tengan todos muy buenas tardes.